que les pueda ayudar. Si no lo hubieran hecho, vamos a colgar una tarea para el día de mañana en la plataforma, cosa de que esta no sea una simple y morosa tarea que responda a ir, diré, esta tarea responde a ir avanzando en cuanto a sus perfiles y proyectos. Entonces pueden realizar un título de forma tentativa, así no sea el trabajo definitivo que lleguen a realizar. Este tema de título va a servir más adelante para que aún así si lo cambian, para que conforme a las materias que vayan avanzando, vayan enriqueciendo y tengan como modelo este perfil que ahora pretendemos terminar al finalizar el módulo. Entonces, a mí me gustaría que para mañana voy a subir a plataforma una tarea que les va a beneficiar, que va a consistir en hacer el título tentativo de su perfil y su pregunta como el problema que, que tiene cada tema que han elegido. Una o dos preguntas. En función de eso vamos a ir trabajando. Me han estado consultando de manera privada. Hemos ido absolviendo algunas dudas y me ha parecido enriquecedor esas situaciones porque se ha podido aportar y miren en estos en un día a 3 alumnos ya tienen avanzado su título, el problema y hasta el objetivo. Entonces, si pudiéramos, si me pudieran enviar, si pudiéramos tener esos datos, podemos ir avanzando más rápido, podemos ir creando ya nuestro perfil y por qué no terminarlo más antes de la clase. Ese es el beneficio que puede traer que suban esta tarea para que podamos ir avanzando, ya que el día viernes vamos a tener un tema un poco más larguito, que es la formulación del problema, y posteriormente el día lunes, miércoles más, podemos estar concluyendo parte del perfil, que es lo que nos interesa para aquellos que no tenemos tema. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. Sí, dígame, hasta que prepare la diapositiva. Los que ya tienen perfil, ¿cómo va a seguir los lineamientos? O sea, ¿se va a presentar de inmediato para que sea aprobado o cómo funciona? Bueno, a ver, respondiendo a esta última pregunta, un poco de carácter, como ya lo ha dicho, casi solo de algunos, casi personal, me han estado enviando sus trabajos a mi correo. Yo los voy a colocar y esos los estoy yendo revisando. Y sobre esa base estamos yendo avanzando. Vamos a ir avanzando. No he tenido tiempo de corregir. He corregido unos dos, he ido mirando y también voy a tener alguna reunión de coordinación para ver, porque hay muchos que tienen concluido casi todo el trabajo y hasta aprobado. Pero eso se los va a ir informando de acuerdo a lo que me digan en coordinación. Otro aspecto, para que lo hagamos también la clase un poco más participativa y activa, vamos a, en esta segunda parte, después de la exposición del tema, podemos ir, aquellos que ya tengan un título, podemos irlo debatiendo, mejorando y haciendo hasta la pregunta de investigación que pretendemos subir al día siguiente con la tarea en plataforma. Continuando con la clase del día lunes que estábamos llevando, que es la investigación, tipos de investigación, vamos a continuar un poquito más con esto para ir ampliando con lo que son las clases de investigación jurídica, que es lo que nos interesa, tomando en cuenta que existen diferentes clasificaciones de la investigación.
pero la que vamos a utilizar y la que nos interesa es la investigación jurídica. A manera de introducción, podemos señalar nuevamente que el derecho como objeto de estudio, o si preferimos como la experiencia jurídica o el fenómeno jurídico, es sumamente complejo, porque inicialmente trae dificultades en la falta de precisión de este objeto de estudio, de verificar qué es lo que queremos investigar, ¿no? Su amplitud en nuestro campo se torna en una facilidad, si bien es complejo por su amplitud, pero también esa amplitud nos lleva a obtener mayores, eh, va, una variedad de temas que podemos investigar y que podemos abordar en nuestros diferentes trabajos de investigación. Entonces, esta se convierte en una ventaja que por esa variedad, lo que nos facilita en esta elección con las que cuentan, con las que no cuentan otras áreas, ¿no? De hecho, este análisis profundo nos demuestra que el derecho corresponde a algunos aspectos básicos que ya los había señalado. 13, en realidad, ¿no? Este aspecto normativo, es decir, el ordenamiento y su respectiva disciplina. Otro aspecto fáctico, el que corresponde al derecho como un hecho en su efectividad social. Y, por último, un aspecto axiológico referido al derecho como el valor justicia, que juntos estos tres aspectos los podemos tomar para ver un tema que pueda ser de nuestro interés y que podamos investigarlo cómodamente. Entonces, dentro de estas clases de investigación jurídica, las que estamos continuando, porque hemos visto también otros tipos de investigación y vamos a seguir viendo otras clasificaciones, se encuentra la investigación formativa, que es aquella que se encuentra basada en el método científico y que se realiza con el fin de formar estudios de derecho en base a las normas jurídicas, la costumbre, la jurisprudencia, la ley, tratados internacionales, la doctrina, principios generales, es decir, de donde surja formalmente el derecho. Es decir, se encarga de estudiar el deber ser. Y este deber ser es el verbo que caracteriza toda norma, sobre todo a la norma jurídica. Es importante señalar que este concepto de deber ser aplicado a las normas como fundamento de la teoría del derecho de Hans Kelsen, considerando que la norma expresa un deber ser. Es decir, para este autor la norma jurídica tiene su origen en un acto de voluntad que establece una relación entre hechos y una consecuencia jurídica. Entonces, así mediante este acto de voluntad, si se quiere que una determinada consecuencia tenga lugar, es este querer que constituye el sentido de un acto de voluntad, que precisamente en eso consiste la norma. La investigación dogmática. Esta investigación se encarga de estudiar las estructuras del derecho objetivo, es decir, del ordenamiento jurídico o de la ley. La dogmática es la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de un modo abstracto, es decir, sin verificar esa materialización en la realidad. Se encarga del estudio del derecho a secas, ¿no?
este derecho entendido como norma o sistema normativo que regula comportamientos para para la resolución de conflictos. Es entonces en una primera aproximación hacia tal objeto de este estudio de la norma jurídica, o más bien desde el ordenamiento jurídico. Tal como la diapositiva habíamos señalado, es entendido como un sistema, como una norma o sistema normativo y que investiga lo que las personas dicen que hacen con el derecho. La investigación empírica, que es aquella investigación en la que se apoya exclusivamente en la experiencia y en la observación, sin importar el estudio formal de la ley o esa institución jurídica, es decir, se encarga de estudiar el ser, que es lo contrario del deber ser. Es aquella investigación que se apoya exclusivamente en la experiencia, en la observación y no así en la teoría. Existen diferencias tanto entre esta investigación formativa, dogmática y empírica. Pareciera, ¿no?, que la formativa tendría algunos elementos similares al de la dogmática, pero como podrán verificar, dentro de la formativa que estudia qué propició la creación de la ley, en la dogmática son lo que estudia los elementos de la ley, en la empírica están los efectos. De la misma forma, en la formativa estudia qué motivó al surgimiento de estos principios generales del derecho. Sin embargo, en la dogmática estudia la definición de estos principios y la empírica los efectos de los procesos de los principios generales del derecho. Si bien la investigación formativa estudia las sentencias en el mismo sentido que crean la jurisprudencia, la dogmática define esa jurisprudencia o de la jurisprudencia. La empírica verifica ese efecto de la jurisprudencia. Por último, la investigación mixta, que es aquella investigación en la que se complementan diversas clases de investigación jurídica. Se debe resaltar que, para terminar, que esta división en tipos de investigación es sobre todo una ayuda metodológica, o si se prefiere académica, por cuanto puede quedar claro que todas las llamadas dimensiones jurídicas en la realidad se encuentran entrelazadas, formando un todo sistémico, ¿no? Es decir, que podemos usar los tres tipos de investigación, tal como señala la mixta. Ustedes como estudiantes deben tener presente que esta parcelación abstracta de los tipos de investigación en realidad es una dimensión que se ve siempre influida por los tres tipos de investigación. Ya que estamos hablando del trabajo que vamos a tener mañana, no es tan complicado, simplemente es seleccionar un título y más su pregunta de investigación o problema. Vamos a reiterar un poco más, ampliar la elección del tema. Me han estado consultando muchos estudiantes hacia dónde podrían abordar, o si su tema está bien, el que han ido eligiendo, el que me han ido pasando, que están enviándome a mi correo para que podamos darle el visto bueno. Entonces, continuando dentro de la elección del tema, existen algunos requisitos. Uno de ellos es la observación, que implica analizar el entorno en una primera instancia. Es decir,
para poder seleccionar un tema, podemos verificar qué es lo que ocurre en nuestro entorno, dentro de la sociedad. ¿Qué ocurre dentro de los tribunales, por ejemplo? También podemos verificar o analizar qué ocurre dentro de la universidad, donde existe una cantidad variada de bibliografía. Entonces, con este primer requisito y a través de esta observación, podemos ubicar el área donde se encuentra nuestro objeto de investigación. Algunos deben trabajar en alguna institución donde pueden verificar alguna problemática a la cual puedan dar una solución a través de un trabajo, de un proyecto o perfil de tesis. Ya que la génesis de la investigación surge de esa problemática identificada. Entonces, a través de esa observación como el elemento de la investigación científica, la duda es lo que ahora debemos buscar una verdad científica, que mañana, el día de mañana quizás ya no la sea, ¿no? La fuente del derecho no solo se encuentra en los libros, en esta amplia bibliografía, sino que como fuente tenemos nuestro entorno, lo que podemos verificar a través de este primer requisito en la elección del tema. Este segundo elemento para la elección del tema, que son las cuestiones a tomar en cuenta para la elección. Un tema en lo posible, primero que nos debe gustar y ser novedoso. Este requisito ya lo van a ver también en el reglamento, debe ser novedoso. Es decir que debe, de ser posible, también es importante que ustedes como investigadores en esta primera etapa tengan alguna relación con ese tema. Ya lo estaba señalando anteriormente. Primero, puede ser que hayan realizado algún trabajo en alguna institución donde hubieran visto alguna problemática que le haga falta la resolución de una respuesta, más que todo. Es decir, que a veces en algunas instituciones, cuando pueden verificar que solicitan ayuda sobre un tema y que guarde relación con esa institución. De la misma forma, este otro elemento, la localización del problema. Nótese que estamos haciendo de manera cronológica o diré ordenada de cómo podemos ir verificando para esta elección del tema. Seguramente muchos ya la han identificado, cumpliendo seguramente el primer elemento y algunas cuestiones a tomar en cuenta para esa elección y para que por último puedan localizar el tema más el problema que se considera fundamental para la elección del tema. Ayer señalaba que sin problema no existe tema de investigación. Entonces, ¿cómo podemos localizar ese problema? Esto lo vamos a ir ampliando el día viernes, pero a manera de ir adelantando para la pequeña tarea del día de mañana, la localización del problema es fundamental para la elección del tema. Señalaba que sin problema no hay tema de investigación para efectos de su trabajo, es decir, del perfil de tesis o del proyecto de grado. Entonces, deben considerar
que debe existir un problema para que pueda decirse que se cuenta con un tema de tesis. Un problema que no se encuentre resuelto por el cual exista esa necesidad de resolverlo. Por lo que un primer paso, y uno de los más importantes, es que ese problema deba ser identificado o detectado para que posterior a ello, con esa identificación, podamos realizar el planteamiento de ese problema. También lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos avanzando. Por eso es importante que todos cuenten, aquellos que no tienen tema, con su título de investigación y el problema. Vamos a pasar posteriormente a la fase de planteamiento. Entonces, dentro de esta etapa de localización del problema, una vez identificado, vamos a realizar el planteamiento dentro de una planeación y preparación, por lo que en este elemento buscamos localizar el problema que dentro de nuestro tema se va a convertir en el motivo de investigación. Otro elemento es el título tentativo, que es el que me van a presentar mañana para que podamos ir trabajando. Independientemente a que este sea su trabajo definitivo o lo vayan cambiando, lo importante es que puedan contar con la estructura y las bases para ir desarrollando más adelante su trabajo de investigación con el trabajo ya definido, diré con el título o tema ya definido. Este título tentativo, una vez que se ha elegido el tema probable, debemos elaborar el título de forma tentativa, buscar algo que sea adecuado a ese contenido, algo que tenga referencia con el tema o la investigación. Asimismo, este título tentativo nos va a ayudar a delinear el trabajo, los capítulos, los objetivos. Es decir, que sin título y sin problema no vamos a poder ir avanzando y nos vamos a ver frustrados tomando en cuenta que cada clase vamos avanzando en la medida de la explicación para cada subtítulo y si nos retrasamos vamos a quedar sin tema, sin título y vamos a tener que estar consultando a cada momento cómo se hace cada parte de la estructura del perfil de tesis o del proyecto de investigación. Porque una vez terminado este perfil o proyecto, tenemos que ingresar también a continuar con el trabajo y el marco teórico, que es el un poco más abundante. No el más difícil, pero el más extenso. Porque ese ya es, a partir de que esté aprobado el perfil, vamos a poder avanzar en esa estructura que es el marco teórico, donde vamos a ir investigando y colocando las teorías, antecedentes y todo lo que fundamente a nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, este otro elemento, las fuentes de información sobre el tema, que aún considerando todo lo anteriormente señalado, no se puede decir que ya contamos con un tema de investigación, ¿no?, para nuestra tesis o proyecto de grado, tomando en cuenta que se hace necesario ahora saber si contamos con fuentes de información necesarias y suficientes. ¿Qué quiere decir esto? He visto uno o dos temas que me han mandado también, unos posibles títulos, pero si bien parecen atractivos, debemos tomar en cuenta este elemento sobre todo porque
puede ser que hayamos elegido un tema novedoso, atractivo, que cumpla con todos los requisitos en cuanto al perfil, pero que a la hora de elaborar el marco teórico no contemos con la información suficiente, ya sea porque no exista mucha bibliografía, las bibliotecas estén cerradas o no exista información para que podamos establecer o elaborar el marco teórico. Entonces, hay que hacer un primer análisis para este tema, si existe la bibliografía suficiente, la información suficiente que pueda sustentar nuestro trabajo de investigación. Repito que podemos tener todo el perfil aprobado, puede ser un tema novedoso, pero que a la hora de intentar sustentar o fundamentar mediante la búsqueda de información para elaborar el marco teórico, nos veamos truncados y tengamos que cambiar nuevamente el perfil. Así que este elemento es totalmente importante para no quedarnos trancados, por así decir, o para que no tengamos que desechar, que es peor todavía, un perfil y un trabajo y no perder el tiempo, que es lo que no queremos sobre todo en esta etapa. Ya no tenemos ese tiempo para estar realizando uno u otro perfil. Aquí lo que se pretende es que podamos iniciar con el perfil, ir avanzando, terminarlo en el módulo y en los otros módulos ir enriqueciendo el marco teórico con la búsqueda de la bibliografía y de la información para sustentarla, para sustentar el perfil y el proyecto de grado. Entonces, debemos saber si es que existe la información al respecto para poder desarrollarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es verificando la bibliografía, buscando trabajos de investigación, eh, realizando un pequeño estado de arte, ¿no? Es decir, qué se ha dicho sobre el tema que han elegido, qué han dicho otros autores sobre ese tema, conocer sobre todo sobre ese tema. Y un otro consejo alternativo a este es que no busquen temas complicados, como no se tiene mucho tiempo y en algunos casos no se tiene mucha experiencia en la elaboración, lo mejor es partir de un trabajo un poco más sencillo, pero novedoso y que cumpla con los requisitos del reglamento o con las de la metodología de la investigación. Entonces, debemos buscar, localizar, seleccionar, consultar de manera general por lo que se refiere a esta primera etapa. Estamos en la primera etapa para los que no tenemos tema. Y para los que tienen, saben que pueden ir enriqueciendo ese trabajo, ese perfil, ese proyecto. Esta información, fuentes de información sobre el tema, es la que nos va a permitir pasar a esa siguiente etapa en la que señalábamos de la planeación y preparación para elaborar nuestro plan de trabajo de forma adecuada, tomando en cuenta que de no haber consultado una bibliografía aceptable, se va a complicar la forma de planear el problema o plantearla. He leído algunos de los trabajos. El título lo tenían. La formulación ya estaba desvariando. Entonces, como podrán verificar, si estaba variando la formulación, también estaba mal planteado la formulación. Si no verificamos la bibliografía, no vamos a poder realizar un planteamiento del problema y no vamos a poder formular el problema. Y no va a tener esa coherencia el perfil o el trabajo, que es lo que se requiere para que el trabajo esté bien estructurado y no se tenga problemas
si la vamos revisando desde esta etapa, es decir, título, formulación del problema, planteamiento del problema, no vamos a ir teniendo problemas para que se tenga que revisar en cada etapa, porque vamos a saber que de principio a fin el perfil o el proyecto ha estado bien elaborado. Entonces, podemos partir que para la elaboración del marco teórico, necesariamente debemos tener identificado nuestro tema y saber que existe la bibliografía y fuentes de información acerca del tema que hemos seleccionado. Esto nos va a llevar yo lo había señalado, a esa problematización, a la formulación del problema. Entonces, para continuar y hacer un poco más activas las clases, si alguien tiene su tema, podemos ir enriqueciendo entre todos, a manera de hacer un poco más activa la clase y de ir ayudando también, porque más de un criterio podemos tener respecto a un título. Yo cuando veo un título, me nacen otros dos del mismo título. Y así se va mejorando. O el problema vamos a ir planteando. Si alguien tiene su título, podemos ir revisando y entre todos podemos ir enriqueciendo si es que tienen ideas. Es de esa forma que podemos ir mejorando y teniendo más ideas para realizar un tema. Yo también voy señalando, he ido buscando algunos temas para aquellos que no tienen y lo podemos ir trabajando. Si tienen un título, lo podemos ir viendo y ver si cumplen con estos requisitos. Tienen la palabra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un tema, igual yo se lo había enviado a su correo para que me lo revisara, pero no sé si me lo revisó, pero igual de mí mi tema es sobre el reglamento de servicio de salud obligatorio para las trabajadoras del hogar. Ese era mi título que yo lo había realizado cuando estaba en 5º año. No sé si estará bien. Ya, ya. Su título sería el reglamento. No sé si lo puede escribir, está un poquito bajo su micrófono, para que lo lea. Es el reglamento de servicio de salud. A ver, un momentito. A ver, el reglamento de servicio de salud. El reglamento de servicio de salud obligatorio para las trabajadoras del hogar. Ya. Si alguien tiene algún criterio, entre que busco la diapositiva para que vayamos revisando el tema. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Bueno, en realidad el trabajo que expone es un diseño mixto que va a realizar de su trabajo. Y en sí tendría que basarse en el concepto de triangulación, porque está manejando a disciplinas, dos disciplinas que van a estar enlazadas en su proyecto, ¿no? Estamos hablando del tema salud y el tema jurídico en la reglamentación de ese tema de salud. Entonces, le aconsejo que lea un poco qué es la triangulación de diseños mixtos. Un poco podría leer sobre eso. Le va a ayudar a comprender sobre todo el diseño mismo que puede realizar del proyecto. Sí, es entre una de los
elementos, ¿no?, que puede tomar en cuenta, yéndonos un poco al título, digamos, para ir mejorando, o si es que está bien, ¿no? El reglamento. Este es proyecto de grado, ¿verdad? Perdón, para que demos más ideas, sería bueno que verse sobre qué es en realidad lo que desea hacer, ¿no? Un poco que nos exponga lo que desea reglamentar. ¿En qué sentido desea reglamentar en la atención de salud? ¿No? En una primera fase, segunda fase. Claro, o primero a ver cuál es el problema. ¿A qué le pretende dar la solución, no? Doctor, Sí. mi perfil era para un proyecto de grado, lo cual es que en la ley 2450, en su artículo 24, bueno, indica sobre de que tiene, para que las trabajadoras del hogar tengan un seguro de salud, tiene que haber un reglamento. Entonces yo con este objetivo había realizado el perfil para que se pueda llevar a cabo lo que es la reglamentación, para que pueda entrar en vigencia ese artículo 24 de la ley 2450. Ya. Entonces, ahí hay un vacío normativo, ¿no? Que nos orienta a dar solución a la falta de ese reglamento. Doctor, perdón, Sí. una observación. Tomando en cuenta que nosotros, o sea, en Bolivia tenemos un universal que indican que tiene que ser obligatorio de aquellas personas que no tienen seguro, por una parte. Por otra parte, también tienen la Caja Nacional de Seguros. Entonces, tendría que ver hacia qué lado está planteando el problema, tomando en cuenta que tenemos el SUS y la caja. Entonces, la reglamentación para que el empleador le asegure, o sea, ese tendría que ver su problema, ¿no? Al margen de que sabemos que tenemos muchas leyes que tienen bastantes vacíos legales, pero lamentablemente también están otras normas para poderlas rellenar, se podría decir. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiere reglamentar? ¿Que el empleador sea el que asegure al empleado? O esa situación me parece que tendría que observarla, ¿no? Sí. Entonces habría que especificar un poquito más para que pueda, no sea tan amplio, ¿no? Perdón, No doctor, sé la si por ahí. palabra, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Marcela Miranda. Sugiero a la compañera que especifique en primer lugar el problema al cual ella quiere dar solución con esta reglamentación, puesto que ya existe la reglamentación a la ley 2450 que refiere al tema de seguro de salud a las trabajadoras del hogar. Entonces, este se convierte en un límite ya, ¿no? Perdón, la palabra tal vez un poquito como usted decía, tiene que haber un problema, y el problema que ha elegido ella es un vacío legal. Hay un vacío legal donde las trabajadoras del hogar no tienen este seguro para la atención de su salud. Si bien existe el SUS tiene ciertas normativas de manera general. Entonces, lo que tal vez tendría que hacerse la pregunta es si quiere presentarlo como un proyecto de grado donde ella pueda plantear esta reglamentación, o si quiere simplemente poner vacío legal en esa área, ¿no? Que tendría que ser el tema que escogería. Es un tema novedoso, es bien interesante, pero que habría que ligarlo al área laboral más que otra área, porque esa es la parte novedosa, digamos. Las trabajadoras del hogar realmente están desprotegidas como trabajadoras del hogar. Entonces, ahorita el tema, lo que tú tendrías, tal vez, no sé si sirve el análisis, de acuerdo a los cursos que estamos pasando, es que tú tendrías que ver si estás en la posibilidad de tú plantear una reglamentación, una norma sobre este tema, o simplemente plantearlo como una tesis
en el sentido de decir hay un vacío legal en esta área, ¿no? No sé si, creo que por ahí va la cosa. Creo que primero, cuando buscamos el problema, tenemos que centrarnos qué es lo que yo quiero, o sea, con mi planteamiento, qué quiero, a qué quiero dar yo respuesta o cómo va a ser mi respuesta, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que tener la idea clara y no veo que tu idea esté muy clara. Entonces, en ese sentido, tú tienes que definir si quieres plantear una reglamentación, que sería un proyecto de grado, como dice nuestro catedrático, o en su caso, solamente decir que hay un vacío legal y plantear en ese sentido. No sé si estamos bien. Sí, lo que me ha gustado es que lo que le obliga a este trabajo es a ver, a verificar la bibliografía, ¿no? O sea, diré, a investigar en ambos aspectos, como lo ha señalado al principio el compañero, en una trilogía, en una triangulación, diré, de diseños mixtos. Es decir, va a haber lo social, eh, normativo. Bueno, entonces, a mi criterio, podría ser esto el título también por ahí, implementación, desreglamentación, proposición, desreglamentación. Por ahí va a ir. He colocado en la diapositiva del proyecto de grado. Y si verifican, puede ser esta la redacción de un proyecto normativo alternativo. Alternativo no, porque no existe. Un propositivo, es decir, un proyecto normativo nuevo, propositivo, con relación a un vacío o laguna normativa existente. El artículo 24 dice que se elabore, tal como ha señalado la compañera, una reglamentación. Entonces, ingresaría al inciso B, ¿no? Del reglamento para su proyecto. Sin embargo, podríamos hacerle algunas modificaciones al título y tener clara o claro el problema que tentativamente nosotros mañana ya podemos presentar en la plataforma como tarea el título y el problema. No importa que esté mal formulado, porque vamos a avanzar el día viernes, pero ya vamos a tener una idea en qué nos hemos equivocado y qué queremos abordar de nuestros trabajos de investigación, de nuestro perfil de tesis o de nuestro proyecto de grado. Entonces, si entiendo bien, para este título necesitamos tener el problema concreto y especificar un poco el título, ¿no? Se ve un poco genérico, lo cual nos... Sí. O si alguien tiene para aportar al título. Doctor, pero, o sea, sigo con la duda. Si se hace una nueva, o sea, una reglamentación a lo que significa el tema de las trabajadoras del hogar, como decía la compañera, también tenemos, pero la Ley General del Trabajo que no las desampara, ¿no? O sea, tomando en cuenta, descubre lo que significa embarazo, los 45 días antes y después de dar a luz, todo aquello. Entonces también indica claramente la Ley General del Trabajo de que el empleador tiene que cubrir lo que significa vacaciones, la lactancia inclusive, ¿no? Entonces, directamente ahí la normativa creo que es que se afilia a un seguro y ya está normado eso, si no me equivoco, que tiene que estar afiliada puede ser a la caja o al donde el empleador tenga que considere la situación que amerite, ¿no? Entonces, hay un artículo que nosotros lo habíamos analizado durante las clases donde no las desamparaban, no sé, tendrían que tal vez revisar, ¿no? Claro, no, lo que no se está escrito, sí, de manera general. Lo que se pretende es reglamentar específico para las trabajadoras del hogar, ¿verdad? De ser así, hay varias normas que establecen o señalan la falta de reglamentación. No, no dicen la falta, sino dicen se reglamentará. Y si se dan cuenta, muchas no están siendo reglamentadas. Entonces, ahí ingresa el trabajo de investigación que, como proyecto, donde se puede recomendar, ¿no? Y que ese sí va a ser un aporte, independientemente de que
se aplique o se materialice en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que se reglamente específicamente para las trabajadoras. Quizás poner las líneas, las reglas de cómo se les puede otorgar ese servicio de salud o cómo podrían no encontrarse desamparadas. Si bien no lo están, pero con la reglamentación pueden estar quizás más protegidas, no sé. Por eso debemos formular bien la pregunta, el problema. O sea, ¿por qué es necesario esa reglamentación? Ahí estamos con una primera pregunta. Entonces, ¿y cómo se puede dar solución a ese problema? Sería el segundo paso. Entonces, me parece que, ¿por qué se requiere este reglamento? Por ahí podrían partir. ¿Sí? Doctor, bueno, yo más o menos había hecho mi problema. Bueno, como decía la compañera, efectivamente existe la Ley General del Trabajo y tanto como para el permiso, licencias prenatal y postnatal. Efectivamente, en ese aspecto entraría, digamos, todos en general. Lo que yo veía el problema, también decía la compañera de que si yo estaba queriendo, digamos, de que el empleador pague o cómo, efectivamente, o sea, hace muchos años ya el sector de las trabajadoras del hogar están luchando en que ese artículo se reglamente para que pueda entrar en vigencia, para que el empleador se encargue de pagar las cotizaciones y que es a Caja Seguro de Salud, porque lo cual las trabajadoras del hogar no lo tienen eso. Entonces, en ese sentido, ellas se encuentran, digamos, vulnerables y si les pasa algún accidente, algo, dicen ellos, simplemente, o sea, se ve tantas cosas, digamos, la realidad en Bolivia, digamos, no se hacen responsables, como no tienen seguro, nada, y entonces por eso ellos, o sea, a lo que he visto, a lo que estaba investigando cuando hice el perfil, ellos, o sea, las trabajadoras del hogar buscaban de que se reglamente el artículo. Entonces, yo quería hacer, digamos, el proyecto de grado para que pueda reglamentarse ese artículo y de... Sí. Perdón, Sí, tiene la palabra. yo tengo tal vez el tema, no sé si le podría ver un poco con la idea que se está lanzando, A ver. implementación de una reglamentación para las trabajadoras del hogar en el área de la salud. Sí, algo de eso también se me estaba viniendo a la mente, y eso es lo que podemos enriquecer. Tiene la idea, tiene el título, y está bien, está muy bien. Seguramente cuando cuelgue su formulación de problema, por si acaso, no el planteamiento, no van a colocar algo largo, esa es la pregunta de investigación y su título. Entonces, sí. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Más o menos estaba viendo, no sé si iría por esta vía, reglamentación y aplicación de servicios de salud para las trabajadoras del hogar. Puede ser precedido de, como ha dicho la compañera, implementación, ¿no? O proposición. Puede ser, doctor. O diseño, ¿no? Sí. Si está tomando apuntes la compañera, es para ir enriqueciendo su trabajo y va a ver que el título ya va a estar sellado. Ese va a ser su título. Es decir, que ya no se la va a revisar, ¿no? Entonces, si verifican y analizan, la compañera tiene un tema de investigación, tiene un título y tiene su problema, que no existe esa reglamentación. Entonces ya está completo. Lo que podría hacer entonces ahora, a partir de ahora, es lo que hemos hecho es plantear el problema. Y lo vamos a ir llevando el día viernes, el planteamiento también. Y lo vamos a desarrollar y van a entender mejor que plantear un buen problema nos lleva a una buena formulación del problema y por ende, y como resultado, a una solución efectiva. Si está mal planteado el problema, va a estar mal formulado el problema y no se va a tener una solución al problema.
está muy bien el tema. Cumple, ¿no? Si ¿tiene alguien algún tema que podamos enriquecer y Doctor, darle buenas más noches. ideas? Buenas noches. Mi nombre es Viviana. Ya me había comunicado con usted para comentarle sobre Sí, le escucho. ¿Se ha salido la compañera? algo. Hola, sí, le escucho. Buenas noches. No sé hasta qué punto me oyeron, pero voy No, a nada. volver a... Otra vez. Ya, bueno. Bueno, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a comentarles el título en el que estoy pensando. Es la implementación de normativa que reglamente el alquiler de vientre en la legislación boliviana. Me gustaría saber qué opinión tienen sobre eso, porque he estado pensando por las clases que ahora nos dio, tengo miedo de no encontrar mucha información ya que no está normado. Entonces, tengo esa duda de que podría, digamos, me sea un poco difícil recabar información. La información me parece que sí va a existir bastante, pero a un nivel de derecho comparado. Sin embargo, hay que ver otros elementos, quizás. Bueno, Digamos, el tema de la novedad, puede ser. Y hay que ver si en nuestro contexto podría llegar a ser aceptado. Pero no está nada, no limita, ¿no? Es como si quisiera yo proponer la pena de muerte, digamos, o que la legalización del aborto. Es decir, que quien se va a oponer no debería ser nuestros tutores, sino si es que cumple con todos los requisitos, deberían ser aceptables. Es decir, que un criterio de prohibición, digamos, o de negación de algún grupo determinado, no debería determinar la elección de nuestro tema si es que cumple con con los parámetros de la metodología de la investigación. A mí me parece interesante y novedoso. Si es que alguien tiene conocimiento o ha investigado algo acerca del tema, ¿lo has investigado? ¿Tienes material, algo? muy poco, estoy averiguando en el internet, y hay algunos casos que se da, por ejemplo, en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Entonces, muy, muy vagamente. Ya, quizás sin que se utilice la norma, sin normativa sucede algo así. Entonces, ya hay ciertos antecedentes para reglamentar esta situación. Lo importante es que podamos tener acceso a la información y esa información va a salir justamente como no hay dentro de nuestro contexto nacional del derecho comparado. ¿Cómo reglamenta esta situación los otros países para poder ver si funciona en nuestro contexto o si aplica o si no existen algunas limitaciones? Me decían cuál era el tema, es implementación de normativa para
el vientre en alquiler en la legislación boliviana. Si alguien tiene alguna opinión para mejorar el título. Buenas, disculpe, yo estaba pensando en el anterior tema, más o menos creo que sería el título el siguiente, no sé si lo podría tomar en cuenta. Anteproyecto de reglamentación de la ley 2450 para garantizar a las trabajadoras del hogar el acceso a la salud. Me gusta ese tema, ese título. Y es más claro, ¿no? Y es más específico, de acuerdo a lo que estábamos planteando en la fórmula, en el problema. Eso le va a servir a la compañera para que ya tenga su título concreto. Y a partir de eso, formular su pregunta de investigación. Ya puede estar adelantando en el planteamiento también. Todo lo que hemos hablado era un pequeño planteamiento. Y formular su problema principal de investigación. Este otro tema me parece que requiere de mejorar el título para que pueda el mismo ser más atractivo al lector como proyecto. No sé hasta qué punto tenemos que investigar, porque dice implementación de normativa. Normativa, un proyecto. Yo creo que Casi toda una pequeña ley. Sí, una pequeña ley o una implementación de un código al que ya se tiene, ¿no? El código de familia o ver alguna implementación ya en el reglamento, ¿no? Sí. O quizás ir como un artículo simplemente, ¿no? No, tal vez una reglamentación. En este tema habría que primeramente verificar las fuentes bibliográficas, si vamos a tener acceso a la mayor cantidad que pueda fundamentar. Y cumple el tema de novedad. Un poco, quizás me preocupa que pueda llegar a ser complejo. Pero si existen todas esas, toda esa información con la cual se pueda trabajar, podríamos quizás delimitar o especificar un poco para que no es tan complejo. Parece un poco macro. Y si bien existiría mucha bibliografía, es amplio y tenemos que fundamentar bien, implementar este tipo de normativa que puede llegar a ser en contraposición a algunos criterios. Entonces tenemos que convencer su necesidad. Eso sería. Sin embargo, si está dispuesta a realizarlo, tiene que ver esos elementos que a la larga un poquito le pueden ir frenando, pero que si lo sabe fundamentar y encontrar la información correcta, lo puede concluir. Sin embargo, podría mejorarse un poquito el título a partir de especificar un poco o concretar el problema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo tengo un tema. Le mandé por el chat, pero lo he mejorado un poco. Se lo voy a leer. Implementación de un artículo en el Código Penal. Bueno, lo he mejorado algo.
Le mandé introducción en el Código Penal el delito de simulación de paternidad inducida por la madre, pero escuchando a los compañeros y a usted, he cambiado un poco, no sé si está correcto. Implementación de un artículo en el Código Penal, el delito de simulación de paternidad inducida por la madre. Yeah. Podríamos, buena Sí. sugerencia, ¿no? Podríamos cambiar implementación por tipificación. Por tipificación, ¿no? ¿Sí? Tipificación de la conducta de, ¿cómo era? A ver si nos repite un de la poquito. simulación, ¿no? De la simulación, sí. A ver, voy a volver a leer, doctor. Mi título es Implementación de un artículo en el Código Penal, el delito de simulación de paternidad inducida por la madre. Sí, le estábamos más o menos aconsejando que Sí. podría ser tipificación de la conducta de simulación de paternidad por la madre. Algo, por esa primera parte. Eso es para ir mejorando un poco. Sí. Tipificación de la conducta. Entonces, tenemos que verificar en qué parte del código ingresaría, ¿no? Creo que por la parte de los... se me ha ido. El problema estaría en la palabra simulación, ¿no? Simulación significa abstraer algo que se parezca al comportamiento humano. No creo que esté haciendo eso la madre, ¿no? Sino Sí. más bien sería que está errando la indicación, ¿sí? De paternidad. Podría ser por error o realmente es en dolo, ¿no? Cuando señala que el padre, por indicación, en base al artículo 65 de la Constitución Política del Estado, indica que él es el padre, ¿no? Pero creo que ya hay un procedimiento referente a eso, ¿no? La negación de paternidad. Sí, lo que yo entiendo es que la madre es que hace creer, ¿verdad? Que es el padre. A ver, ¿Sí? no. En realidad, no sé si les puedo leer el problema. Ya, mejor. Ya. Es a raíz del incumplimiento a la devolución de dineros por concepto de asistencia familiar ya agotada la vía civil. Esto me abre a que si será procedente abrir una causa penal por la simulación de paternidad. Si fuera ese el problema, me parece que el título no sería entonces la tipificación mucha. Un poco está alejados tanto el título del problema. Podría ser otro el título, sí, de ser así el problema. El problema es la no devolución de la asistencia familiar de quien no era padre, o de quien demuestra Exacto, que no ha sí. sido padre. Exacto, sí. Doctor, ¿podría hablar? Sí. Pero referente al tema del compañero, sería en la negación de paternidad, cuando saliere negativa la prueba, automáticamente la demandada tendría que devolver la asistencia que hasta el momento se habría dado. Sí, y entonces ahí sería el problema o lo que estamos viendo. ¿Cómo hacemos cumplir, digamos, eso? Por ahí se va. ¿No? Perdón, ¿un aporte? Sí, siga. No se podría poner como implementación, el tema también es novedoso. Tendría que ir tal vez en esta idea, tomando el problema que ha planteado, que estaba mal planteado, ¿no? Sí. El problema, como ha dicho usted, tendría que estar bien planteado para que su tema salga ligero, ¿no? Entonces, a ver, Sí. tipificación en el Código Penal boliviano de la figura de paternidad inducida por la madre. Así de simple. Ya. Pero el problema no sería... se está queriendo incorporar en el Código Penal algo. O sea, perdón, yo le sugiero, no sé, pero ya tendría el compañero Alfredo tendría que analizar y quemarse las pestañas, ya ver, ¿no?
tipificación en el Código Penal boliviano de la figura de paternidad inducida por la madre. Eso no hay en el Código Penal. Y es algo que Entonces, frecuentemente se da, ¿no? entonces cambiaría la formulación del problema, ¿verdad? Claro. La formulación del problema no está tan como quiere decir. Claro, una Pero cosa por dice ahí el va la título, idea. sí, una cosa dice el título, pero la formulación dice otra. Eso es lo que ha ocurrido, creo, en este, ¿no? Pero el tema que ha sugerido es un buen tema. Pero tendría que ser la pregunta de investigación, el problema otro, y plantear de otra forma. Para que pueda Porque, hablar, para que escuche. sí, antes para que no me pierda con esta idea, si continúa con ese problema de investigación, el título tendría que ser otro. O viceversa. Si continúa con el título, tendría que cambiar como ha aconsejado la compañera y cambiar la formulación del problema. ¿Quién quería hablar? Doctor, Sí. una consulta. Si muy bien tenemos un problema o tenemos un tema, pero necesitamos hacer un diagnóstico, ya sea de la institución donde queremos implementar, ¿qué herramientas para hacer un diagnóstico tendríamos? ¿Qué tipo de diagnóstico o a qué íbamos? ¿La búsqueda de información o cómo? No. Si quiero implementar un tema o, como usted decía, hay temas novedosos de investigación y queremos implementar, pero necesito tener un diagnóstico para ubicarme en el problema. No sé si me entiende. A lo que me voy es, ¿qué herramientas tenemos para hacer un diagnóstico institucional? Sí. A ver, creo que no lo estoy entendiendo bien, pero, o sea, el diagnóstico que pretenden hacer ya una vez que tengan el tema o para obtener el tema. No, en realidad, doctor, lo que yo quiero implementar es la psicología del testimonio. Y ahí yo quiero implementar ya sea una defensoría, pero quisiera saber si se abordan, ¿no? En protocolos. Entonces, si hay conocimiento. Entonces, eso me permitiría detallar y especificar a dónde va a ser mi investigación o mi proyecto, ¿no? Simplemente recabar información. En todo caso, no sé si es necesario hacer una entrevista, una encuesta, un cuestionario. Por adelantado, algo así. Bueno, No, que fundamente mi problema. Ya, no tan, no, porque eso te va a generar un doble trabajo y esfuerzo que simplemente vas a tener, es decir, vas a hacer ese diagnóstico al inicio, también al final para fundamentarlo. Entonces, mejor dentro de la metodología, tal como señala, ya para fundamentar tu trabajo. Es decir, si no he, si vas a realizar entrevistas o encuestas o las técnicas que les vamos a ir avanzando casi al final, porque al final está la metodología. ¿Para qué realizar ese doble trabajo? Solo para fundamentar. Pero porque si ya existiría ese tipo de información, basta con investigar y recabar ese tipo de información que requieres para fundamentar tu problema. En realidad, para plantear tu problema, ¿no? Que no necesariamente se requiere de un diagnóstico preciso, con datos, ¿no? A menos que, no sé si se pretende hacer algún tipo de investigación de tipo cuantitativo. Tal vez se va a tornar un poco complejo y qué tal si a la larga luego de esto se desecha el tema. Se va a ir una porción de trabajo realizado y es mejor solo con la información que se va a recabar para poder realizar el tema. Obviamente no existen límites. Podrías tener y recabar mediante esas técnicas
anticipadas, ¿no? Así estaría más fundamentado el problema. Por esto quiero hacer, porque se tiene esta información, ¿no? Pero información que no necesariamente se puede obtener a través de las técnicas, sino solicitándola o investigando. Si existe, tal vez hay tiempo para un título más, si quieren, por decir de la compañera, por ejemplo, ya está su Doctor, título. Sí. doctor, buenas noches. Buenas noches. La palabra, doctor. Sí. Anteriormente se habló del trabajo del compañero del proyecto sobre la tipificación en el Código Penal sobre la inducción de Sí. paternidad. No sé si será un gran problema, porque normalmente si uno para pasar pensiones sí o sí tiene que estar seguro que es padre. Ahora, si no está seguro, tenemos la posibilidad de hacernos una prueba, ¿no es cierto? Ahora es otra cosa que si ha nacido bajo o dentro del matrimonio, y es otro tema, ¿no es cierto? Ahora, para pedir la devolución del dinero, dice por otra vía, ¿no es cierto? Sí. No sé si sería un problema su proyecto o para presentar el proyecto. Sí, y eso es lo que se debe tomar en cuenta. Hay que ver la magnitud, ¿no?, de ese problema. ¿Qué tal si no es tan problemático y no nos va a llevar a una buena solución? Sin embargo, sigo pensando que lo que se pretende con esto es que ya no sé si ya no suceda más. Habría que investigar si existen casos varios, ¿no? Varios casos de eso. Entonces, Claro, por ahí porque no hay muchos casos, ¿no? Varios elementos. Claro, porque si estaría metiendo un artículo al Código Penal, doctor, tendría que figurar como un delito, ¿no es verdad? Sí. Por Gracias, ejemplo, doctor. lo que han realizado también, no sé si con la ley 700 de el maltrato animal, se encuentran tipificados, no sé si a raíz de esa ley, 2 artículos. Existen también otro tipo de maltratos que podríamos ir tipificando a partir de esas ideas, de las que generen un problema. Pero si no es, como usted señala, tan problemático, hay que ver todos esos elementos. Y que si la solución no va a ser peor que el problema o el gasto innecesario en la implementación de aquello. La palabra, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sobre el planteamiento del problema del compañero, quizás podría ir por este lado, tipificación del delito de falsedad de paternidad, declaración falsa de paternidad en el Código Penal boliviano. Podría ser ese el título. Pero un problema es que en el Código Penal también está el que presenta una declaración falsa sobre identidad y todo está reglamentado ya. Esos son los temas que hay que investigar bien para que podamos seguir adelante con el tema, ¿verdad? Disculpe, sobre el tema, ¿no? O sea, estamos llegando a lo que es una falsedad ideológica y tal vez material, ¿no? Porque para hacer alguna prueba conste, ¿no? Que va a haber algún documento que va a afirmar aquello. Entonces, tiene que ver las fases del delito, ¿no? Si cumple las fases del delito, el engaño que hubiera ocasionado la madre al mentir sobre la paternidad, ¿no? Eso tendríamos que configurar, tiene que configurar y ver la antijuricidad del delito. Y se puede tornar un poco complejo el tema, lo cual le va a requerir más tiempo para elaborar su trabajo, su perfil o proyecto. Lo que menos queremos es tener trabajos complejos que nos quite el tiempo que ya no
que ya no se tiene, ¿verdad? O sea, lo que queremos es concluir de la manera más fácil, sin presentar un tema que nos torture en su elaboración. Doctor, Sí. normalmente esto sucede en caso de divorcio, separación, eso de las pensiones, ¿verdad? Entonces, cuando la pareja, en este caso el varón, decide pasar pensiones, es por voluntad propia. El varón tiene que estar seguro si realmente es su hijo, o si es que está inseguro, tiene que hacerse la prueba, que cuesta más o menos 1.000 bolivianos. Si él no se hace la prueba y piensa de que no tiene plata y piensa que realmente es su hijo y se decide a pasar pensiones ante el juzgado, o esto ya es por voluntad de él, nadie le está obligando, porque siempre se le pregunta, ¿está usted de acuerdo o no? Si él dice sí, bueno, no después va a decir, ah, no es mi hijo, quiero que me devuelva el dinero. Pienso que eso no es lógico, ¿no? La palabra, doctor, por favor. Sí. Sí, tiene la palabra. Buenas noches, con el permiso de los compañeros. Creo que la compañera está equivocando la figura del planteamiento del problema, del tema del compañero, porque la idea es, del tema del compañero, crear un artículo dentro del Código Penal para poder castigar de alguna manera a la mujer, a la madre, que ha inducido a la paternidad de un hijo, sabiendo que ese hijo no era del progenitor, del supuesto progenitor, y aún así ha cobrado pensiones o manutención del niño. La manutención de los hijos es obligatorio, compañera, no es que es voluntario. Voluntario tal vez es el monto, cuando uno tiene recursos, bueno, tal vez puede él decir, voy a dar pensiones tanto o cuanto de acuerdo a sus posibilidades. Es obligatorio el tema de manutención de los hijos, para aclararle a la compañera que acaba de intervenir. No, eso ya sé. Yo pienso, a ver, yo pienso que... Doctor, perdón que le interrumpa a la compañera. Disculpe, señora Consuelo, disculpe, licenciado Lenar. Creo que la clase, discúlpeme, la estamos un poquito desviando. Estos temas ya que son muy técnicos de la parte del derecho y las diferentes ramas que tiene, ya cada compañero tendrá que definir conforme vaya desarrollando su tema. Pienso que esta clase de doctor tiene que estar un poquito más orientada a ver cuáles son las partes de la tesis, cómo tiene que estar armado un perfil, necesidad, ubicación, qué es la diferencia, qué es un problema, la situación problemática. O sea, referirnos netamente a lo que es metodología de la investigación y a la parte técnica que están tocando los compañeros. Creo que ya cada uno tendrá que ver según su criterio y no desviarnos de lo que es realmente la materia. Porque les soy sincero, muchos de los problemas por los que justamente los docentes posponen o postergan las revisiones de las tesis, etcétera, se debe a que no tenemos una buena construcción desde nuestro perfil. Y esta clase nos ayudaría bastante seguramente con su guía a que podamos armarnos en ese sentido. Simplemente esa acotación, doctor. Muchas gracias. Sí, en realidad lo que queríamos es ir mejorando los títulos de quienes tienen para que podamos presentarlo mañana. Ya hemos avanzado hasta cierto punto, tenemos la idea para realizar el título de tema, tenemos para intentar realizar la formulación. Y esta pequeña parte, ya casi para finalizar, era para que podamos ir mejorando cada uno y en esa medida estamos preparando nuestro perfil. Queremos llegar en cada clase que estemos avanzando con un título, cosa que podamos tener el perfil terminado al finalizar el módulo. Entiendo que si bien nos salimos un poco de esto, pero no, ni siquiera lo veo tanto de salirse del
del tema, porque estamos debatiendo el título y les estamos aconsejando a cada uno. ¿Para qué? Para que, y todos los demás que están escuchando, seguramente ya tienen una idea de cómo van a realizar su título y que el mismo no tenga esos errores. Ahora hemos avanzado en estas dos clases esa elección del título, que es lo que nos interesa, y que no pueda ser cambiado, y que si va a ser cambiado más adelante, pero ya van a tener esta base. Y si ya lo tienen, me encantaría, yo lo voy a subir esta noche, la tarea sería el título y la formulación del problema. Sí, Doctor, tiene la palabra. doctor, disculpe, tengo una duda respecto a tres términos que para mí son fundamentales que me han llegado a confundir, en el sentido de que, como yo le decía, estaba haciendo lo que significa la Carta Orgánica del municipio de Cuevo, pero se me ha confundido en tres aspectos que tendría que ir como propuesta de Carta Orgánica del municipio autónomo de Cuevo, tendría que ir como proyecto de la Carta Orgánica del municipio de Cuevo, o directamente tendría que ir como anteproyecto de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo del municipio de Cuevo. Ya, ya estamos con un poco ya cortos de tiempo, no nos va a alcanzar. Aquellos, me han estado escribiendo varias personas y les he ido corrigiendo y me ha gustado porque en este un día se ha podido corregir de 5. Si realmente me escribieran en algunos momentos, estoy libre, vamos mejorando. Les voy diciendo, puede ir por ahí su tema. Ahora, no sé si le hemos podido ayudar tanto a la compañera como al compañero, ya tenemos 2 títulos. Y todos los demás han debido ir escuchando las recomendaciones para que puedan también mejorar su título a partir de este pequeño debate, para que no sea la clase simplemente una teoría de avance, simplemente. Lo que quiero es avanzar, claro, obviamente todo el perfil de tesis, de proyecto, con cada subtítulo, y que en cada clase se vaya ya teniendo avanzado. Es decir, hasta el viernes tendríamos que tener nuestro título y nuestro problema. Entonces, hasta el lunes podemos tener hasta nuestro planteamiento y, ¿por qué no, los objetivos generales? Y como tarea ya hasta el día martes podemos hacer los objetivos específicos. Si lo ven desde esta óptica, podemos ir avanzando. Los que no tienen tema, vayan escribiendo, y los que tienen título también escríbanme, lo vamos mejorando. Hemos ido, como les señalaba, corrigiendo y hemos tenido buenos resultados. Como les digo, 5, o como el día 2, son 7. Imagínense que 20 más les podamos ayudar a llegar a 30. Entre la otra semana otros 30, y al finalizar con unos 100 y los otros que no. Es todo un reto, pero que lo podemos lograr con un poquito de empeño y de ayuda entre todos, porque como número grande no vamos a poder llegar a lograr si simplemente nos abocamos a avance de materia y que cada uno esté libre sin el respectivo, como les digo, sin esa respectiva tutoría para que puedan terminar sus trabajos. Antes que ya me lista la última. Como tenemos el tema del título, ¿habrá algún tips o algo que usted nos podría enseñar o ver para que la pregunta, la formulación del problema sea más concisa, más coherente? ¿Tiene algún tips o algo que nos podría tal vez enriquecer hoy? Para que, digamos, no nos vayamos, como veíamos hace un momento, por la tangente, nos vayamos por otro lado pensando que lo estamos haciendo bien. ¿Nos podría tal vez dar ahora esa idea? En realidad, como ya estamos un poco cortísimos de tiempo, este tema lo vamos a llevar, es el más larguito, el día viernes. Puro formulación, planteamiento. Y también ahí vamos a llevar las estructuras del perfil de tesis y del proyecto de grado. De todos modos, para todos los compañeros, me pueden escribir y vamos a ir avanzando en la medida del tiempo y de quienes me escriban, y sea así sencillo, y les vamos a poder absolver de esas dudas. Sin embargo, como les decía, pueden formular su problema, no importa con los errores o con lo que venga, pero ya se van a dar cuenta, ya van a tener una idea de qué es lo que busca cada uno en su trabajo.
Voy a llamar lista a Carapi, Quiñones. Doctor Loredo, Presente, doctor. doctor Loredo, mil disculpas, lo voy a interrumpir. No es necesario que llame lista, doctor. doctor. Ah, está bien, doctora. Porque he realizado la captura de pantalla correspondiente para que se verifiquen los requisitos de la asistencia de los alumnos. En este caso voy a pasar a compartirlo al grupo de WhatsApp para que usted también tenga el registro correspondiente y también los alumnos puedan ver que esté verificada su asistencia. Perfecto, doctora. En realidad, como hemos tenido un descanso, yo siempre estoy pendiente, por lo menos en los ratos libres, voy leyendo y tratando de darles los consejos necesarios para que puedan abordar un tema de investigación. Pueden escribirme para que pueda absolver sus dudas respecto a sus trabajos. Aquellos que son ya terminados y más largos, un poquito más voy a tardar porque de los otros es simplemente el título y la formulación del problema. A veces estamos llegando un poquito más, ¿no? Con los objetivos y todo lo demás, pero pueden escribirme a mi privado. De momento podemos dar por concluida esta clase y ya les adelanto, voy a ir subiendo más bien en este pequeño tiempo esa pequeña tarea que ya les he dicho al principio del curso. No es una tarea que beneficie o que otorgue un tipo de nota, sino que esto es un tipo de beneficio para cada uno de ustedes, quienes no tienen tema y vayan avanzando para ir concluyendo con los trabajos al final del módulo. Si no tenemos un título hasta la siguiente semana, el estudiante que no tenga un título va a ir retrasado y seguramente no va a ir a la par con aquellos que ya están avanzados. Lo que queremos es ir terminando cada uno y tener nuestro tema de investigación. Doctora, entonces daría por concluida, creo que faltan 5 minutos, como ha sido de corrido, no veo qué más podríamos abordar. Buenas noches, antes de despedirme, ¿no? A la compañera que tiene el problema del alquiler de vientre, el proyecto, había pensado en un título, ¿no? Es el anteproyecto de ley para la protección de la madre gestante y al futuro bebé en el contrato de alquiler de vientre. Creo que podría tomar esa sugerencia. Gracias. Gracias, estimado. Entonces, doctora, yo me despido y voy a subir a plataforma la tarea que había señalado, que nos va a beneficiar, como ya lo había señalado al principio.